Aplicaciones de perpendicular común. Vamos a partir aquí de un dato en diédrica que serían las proyecciones de una recta S', y las proyecciones de una recta R'. Observamos que esta recta R', R es una recta vertical perpendicular a la horizontal. Los pasos que vamos a seguir están indicados aquí y este es el proceso y este es el esquema del vídeo anterior explicativo de dicho proceso. Entonces lo primero que hacemos es tomar un punto cualquiera de una recta, por ejemplo de S, y trazar una paralela a R. Entonces tomamos aquí este punto, que sería el punto A', hemos cogido sobre las proyecciones de la S, y por ese punto vamos a hacer una paralela a R. Sería traer aquí una recta que le vamos a llamar R', o sea, esta R' por A' haremos paralela, tengo aquí la R'1, y por A, como esto es una proyección puntual, aquí sería R'1. Y esas son las proyecciones de una paralela R trazada por el punto A, que si esta es vertical, la paralela también lo será. A continuación, siguiendo los pasos, hallamos el plano definido mediante R'1 y S. Esta sea la S, esta es la R'1. Recuérdese que como la R'1 es una recta vertical, igual que lo era R, cualquier plano que contiene una recta vertical es un plano proyectante, en el cual su traza horizontal P coincidirá con S y su P' será perpendicular a la línea de tierra. Y entonces ponemos aquí P coincidente con S y P' perpendicular a la línea de tierra. Ese sería el plano definido por S y R'1. A continuación tomaremos, según el esquema general, un punto B cualquiera de la recta R. Aquí lo tenemos, un punto B cualquiera de R, y trazamos una perpendicular al plano P. Recuérdese que una perpendicular a un plano tiene sus proyecciones perpendiculares a las trazas. Luego desde B haremos una perpendicular a la traza horizontal y desde B' una perpendicular a la traza vertical. Son estas que acabamos de dibujar. A continuación, según el esquema general que podéis leer en la parte izquierda, hallaremos el punto I de intersección de esa recta perpendicular con el plano. Como es una intersección con un proyectante, la intersección va a ser directa, que es donde la proyección corte aquí a la traza. Luego ese sería el punto de intersección I, cuya I' referiremos verticalmente sobre la perpendicular trazada anteriormente desde B', y ahí tendremos I'. Y esas son las proyecciones del punto I de intersección que corresponde a este punto en el esquema. Desde B hemos hecho una perpendicular al plano y tenemos I. Por ese I, ahora tenemos que hacer una nueva paralela a R y a R'1, que va a ser una recta vertical. Entonces, simplemente por esta I' haríamos aquí una línea vertical. Vamos a cambiar en vez de ser línea discontinua, vamos a convertirla en continua. Y por I, digamos, una nueva paralela que es un punto. Entonces esa paralela corta en C a la recta S. Observad que aquí esta queda muy cercano, o sea que el punto C, vamos a recortar esto para que no nos moleste. El punto C es este punto, vamos a ampliar un poquito. Este sería el punto C', y lógicamente el C quedará aquí confundido en la proyección. Por tanto, pondríamos aquí la letra C correspondiente a la proyección horizontal de esto, coincide con I por la particularidad de la recta, claro, y la C' la tendríamos aquí arriba, en esta posición. Insisto, vamos a ampliar un poco y vamos a centrar, este sería el C', vamos a marcarlo ahí, este sería el C'. Bien, una vez que tenemos ese punto C, por él hacemos una nueva perpendicular al plano, que sería una línea horizontal en este caso, con lo cual pues dibujaríamos esta línea perpendicular aquí a la traza vertical, sería esta. Tendríamos la proyección y aquí tendríamos la proyección horizontal, que se nos confunde. Y entonces esta B' queda ligeramente más baja de como lo teníamos. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner una nueva ampliación. Vamos a traer esto para acá, para la derecha, para ampliar un poco el proceso. Y entonces ahora, si se observa, pues desde C hemos hecho la perpendicular y esa perpendicular nos corta a la recta R. Obsérvese que la recta R era esta. Vamos a ponerla aquí en un sitio más claro para que se poder ampliar también y que no haya, que quede todo dentro de la figura. Bien, pues esa perpendicular hecha por C' y por C nos da este punto que va a ser el D en proyección horizontal. Vamos a tener aquí D, en este caso pues hay una gran coincidencia entre R, B, D, etc. Y ahora alargaríamos esta R',
y este punto de aquí sería el punto D'. Vamos a recortar para marcar aquí esto, y este punto sería el D'. Esto es debido a la gran proximidad, hemos tenido mucha suerte a la hora de elegir el punto, y este sería el D'. Y entonces la recta CD sería la perpendicular común. Esa es la perpendicular común. Entonces esto, ''nosotros ahora aquí podríamos perfectamente hacer una línea roja para tener la solución. Entonces la perpendicular común sería la C' de' y CD. Entonces este es un caso muy particular, como se puede ver, y bueno, al final se observa que siguiendo los pasos del proceso, pues hemos llegado a una conclusión. Y es que cuando cuando una de las rectas aportadas es vertical, como la RR', la perpendicular común se obtiene trazando desde la proyección horizontal puntual de la recta, una perpendicular a la proyección horizontal de la otra recta. Se obtiene este punto, I, que coincide con C. Por este punto subiríamos verticalmente sobre S', y por aquí haríamos una horizontal, y la perpendicular común es la horizontal C' de' CD. O sea que ese sería a nivel, en este caso particular, cuando una de las proyecciones de la recta sea, digamos, una proyección puntual, es decir, sea una recta perpendicular bien al horizontal o bien al vertical. Es un caso particular que hemos justificado que siguiendo el proceso general de ejecución, esbozado aquí en este esquema, y con los datos que teníamos, con los pasos que habíamos escrito aquí anteriormente, siguiendo ese proceso, tendríamos que llegamos a la conclusión de que la perpendicular común es la CD C' de'. Podemos observar, ahora vamos a limpiar la figura, que esto ha sido demostrar que la perpendicular se obtiene trazando desde la proyección puntual de la recta una perpendicular a la otra proyección, a la correspondiente proyección de la otra recta. Se obtiene aquí este punto. Subimos verticalmente hasta la S'. Tenemos C'. Hacemos una horizontal y eso nos corta. Aquí C' de' es la proyección vertical de la perpendicular común y la proyección horizontal. Recuérdese que hemos dicho antes, en el esquema aquí está indicado, que la longitud real del segmento CD es la mínima distancia. Como esta línea es una línea horizontal, su proyección horizontal está en verdad de magnitud. Luego la mínima distancia sería este segmento. Vamos a poner ahora los datos de nuevo, limpiando la figura, para que veáis que el proceso es el que vamos a resumir de una manera directa. Por tanto, si partimos de estos datos, con la simplificación que hemos llegado a concluir, simplemente trazaríamos desde la proyección horizontal puntual, en este caso horizontal puntual de la recta R, haríamos una perpendicular a S. Y esto lo recortamos aquí, tendríamos este punto. Por ese punto haríamos una línea vertical refiriendo sobre la proyección vertical. Es decir, que por este punto haríamos simplemente ahora referir perpendicularmente hacia arriba hasta llegar a S'. Una vez que llegamos a este punto en S', vamos a recortar aquí, tendríamos que desde aquí haríamos ahora una horizontal, vamos a alargar ligeramente la R', y ahora desde aquí haríamos simplemente una horizontal que sería perpendicularmente aquí. Y entonces estas son las proyecciones de la perpendicular común. Esto es a la conclusión a la que hemos llegado siguiendo el esquema que es el esquema general del proceso. Este proceso hay que saberlo porque claro, esto no siempre se va a poder hacer porque no siempre una de las rectas va a ser una recta vertical. En general será una recta genérica y habrá que hacer otro procedimiento que ya estudiaremos en su momento, que es simplemente aplicar esto, pero siguiendo los pasos que ya, digamos, no hay tanta simplificación como ocurre en este caso. Idéntica simplificación se produce si en vez de ser una recta, la R, ser una recta vertical, fuera una horizontal de punta, es decir, perpendicular respecto al vertical. Es decir, vamos a poner los datos para que lo veáis y vamos a traducir, sería aplicando esto mismo, llegaremos a la misma conclusión que hemos hecho aquí, que la vamos a aplicar a ese caso de una recta de punta respecto al vertical. Ponemos a continuación los datos. Como se ve, tenemos la recta S', igual que la anterior, en la misma posición, y ahora la R', es una recta de punta respecto al vertical.
en el que la proyección vertical R' es un punto. Pues razonando y aplicando este proceso, llegamos, y de la misma manera que en el caso anterior, a la conclusión de que para hallar la perpendicular común y por tanto la mínima distancia, haremos desde R' una perpendicular a S', y obtendremos aquí este pie de esa perpendicular. Este punto va a ser el que hemos llamado antes I'. En fin, podemos poner aquí una línea de referencia, y desde este punto bajaríamos verticalmente hasta referir a la proyección horizontal de la recta S. Bajaríamos, haríamos una perpendicular y llegaríamos hasta aquí, hasta S. Una vez que llegamos a ese punto, por la proyección horizontal hacemos una horizontal, una perpendicular a la R. Vamos a hacerlo ya en el color correspondiente. Y esta sería la perpendicular común, una recta frontal en este caso. Como la mínima distancia sería la distancia real entre esos dos puntos, como es una frontal, se encuentra en verdad de magnitud en proyección vertical. Esta construcción simplificada nos hemos beneficiado de lo que hemos hecho en el caso anterior. Si hubiéramos seguido todos estos pasos, hallando todo este proceso, habríamos llegado a la conclusión de que la perpendicular común en este caso se obtendría de esta manera o forma. Presentamos ahora otro caso también que tiene una simplificación en su ejecución. Volvemos a lo mismo. Si aplicáramos todos estos pasos, llegaríamos a la conclusión que vamos a llegar al hacer los pasos, digamos, siguientes. Veremos la perpendicular común a estas dos rectas, una recta de perfil definida por los puntos A y B y una recta paralela a la línea de tierra, que es la S', veremos esa perpendicular común en tercera proyección. Y los dos puntos de esa perpendicular común unidos definirán una recta de perfil que es la mencionada perpendicular común y ahí tendremos también la mínima distancia. El proceso para hacerlo sería seguir estos pasos y llegaríamos a una conclusión simplificada que es la que vamos a hacer ahora y que viene bien conocer, que consistirá en pasar a tercera proyección los puntos A y B definidores de la recta de perfil. Para ello haremos centro aquí, abertura hasta A, haríamos un arco, llegaremos aquí a la línea de tierra, por ese punto subiríamos una línea vertical y tendríamos que le veríamos una línea vertical hasta la altura de A'. Pues desde A' haríamos aquí una perpendicular a esta proyección y recortaríamos, y esto sería lo que hemos llamado la A segunda, que sería la proyección, digamos, del punto en tercera proyección. Esto sería la A segunda. Repetiríamos el proceso con el punto B, pasándolo a tercera proyección. Haríamos centro en este punto y con abertura hasta B haríamos un arco, llegaríamos hasta la línea de tierra, subiríamos verticalmente una medida igual a la cota de B, por ejemplo haríamos esta vertical y desde B' haríamos esta perpendicular aquí, recortaríamos o borraríamos este exceso de segmento y aquí tendríamos el B segunda, que eso sería la proyección del punto B en tercera proyección. ¿De acuerdo? Con lo cual la recta en tercera proyección sería unir A segunda con B segunda. A continuación pasaríamos a tercera proyección el punto este de corte, que le podemos llamar, por ejemplo, C o D, vamos a llamarle D, pues esto sería la proyección horizontal D y la vertical D' del punto de cruce, que no corte, de las dos rectas. Es decir, la proyección vertical de S' y la de R' se cortan aquí y aquí. Ese punto me lo paso a tercera proyección. ¿Eso qué va a significar? Pues que ese punto en tercera proyección equivale a la vista en tercera proyección de la recta S, que va a ser un punto. Y entonces pasamos, es decir, como si llamamos la vista de perfil de la recta S. Repetimos el proceso de pasar a tercera proyección el punto D. Haríamos centro aquí, abertura hasta este punto, y ahora subiríamos la altura de la cota del punto D. Desde aquí haríamos una perpendicular, vamos a alargar ligeramente esta línea, para poder tener la perpendicular cómodamente trazada, pues desde este punto haríamos esta perpendicular, y esto de aquí sería, vamos a recortar, sería la D segunda. Bien, entonces, una vez hecho eso, desde esta D segunda, lo que haríamos, vamos a recortar aquí, vale, a ver si conseguimos hacerlo, hay un pequeño problema, a ver, recortar. Bien,
una vez que tenemos este punto, haríamos una perpendicular a AB. Entonces simplemente ya eso va a ser la perpendicular común en tercera proyección. Haremos aquí una perpendicular a este a segunda. ¿Ves? Segunda, hacemos la perpendicular, la alargamos y ahora haríamos aquí el recorte de este segmento. De modo que desde aquí hasta aquí sería lo que hemos llamado aquí CD en tercera proyección. Es decir, que esto sería el equivalente al C abatido, o C segunda, si se quiere, y este sería el D abatido, o D segunda. Vamos a poner aquí D abatido. Este segmento es la medida de este segmento es la mínima distancia entre esas dos rectas. Y estos dos puntos definen la perpendicular común. Quizá más lógico sería, en vez de llamarle a este C, llamarle D. Es decir, que este, vamos a ponerle y vamos a llamarle D para que sea este correspondiente a este de segunda. Lógicamente hemos puesto la letra mal, hay que tener esa pequeña precaución. Es un matiz simplemente, pero bueno, es importante ser coherente con lo que se hace. Y entonces este punto C sería el punto en tercera proyección definidor de esa perpendicular común. Perpendicular común que es de perfil y está definida entre el punto D, que es este de aquí, que le tengo aquí, y este punto C, del cual habrá que hallar ahora sus proyecciones sobre, digamos, las proyecciones vertical y horizontal. Haríamos aquí esta perpendicular y esto sería la C', proyección vertical de ese punto C al deshacer el abatimiento, y ahora desde, perdón, es C'. Esta sería la C', extremo definidor, el otro extremo es el D, y ahora para la proyección horizontal C, desde este punto, C mayúscula entre paréntesis, haríamos una línea vertical, que bajaríamos aquí a la línea de tierra, y ahora haríamos un arco en sentido contrario al del abatimiento, para obtener, sería un arco de centro aquí, y esta abertura hasta aquí, y vendríamos desde aquí, vendríamos hasta aquí. No hace falta hacer la circunferencia completa. Con lo cual, este sería el C. Este sería el C. Vamos a eliminar la circunferencia porque no nos aporta gran cosa. Bien, entonces una vez que tenemos vamos a hacer el arco completo que se nos ha borrado. Haríamos esto, centro aquí, con abertura hasta desde aquí vendríamos hasta aquí, y entonces los puntos C y C', junto con el D, que serían este y este, esos puntos definen la perpendicular común. Vamos a dibujar la perpendicular común, los dos puntos definidores de esa recta, que es una recta de perfil, que sería la CD, proyección vertical, y CD, proyección horizontal. O sea que esta es la recta en tercera proyección, que es una recta de perfil, esa es la proyección vertical y la proyección horizontal de la perpendicular común. Es otro caso particular. Lo que hemos hecho ha sido pasar a tercera proyección la recta S. Claro, una recta paralela a la línea de tierra en tercera proyección es un punto, que es este que hemos llamado D mayúscula entre paréntesis. Y esta era la AB, entonces la perpendicular común la tenemos aquí en tercera proyección de una manera muy cómoda trazada. Y este sería otro caso particular. Cualquier otro caso distinto de los tres que hemos visto, se aplica este método siguiendo paso a paso. Es bastante farragoso en la ejecución, pero no hay más remedio que seguir estos pasos.